tipos de divisiones. Entre las primeras estaría la división polinómica y la segunda que nos enseñaría a trabajar la división sintética, es como la vamos a conocer, a este tipo de algoritmo que vamos a utilizar para tener los resultados. Entonces, vamos a iniciar viendo las propiedades de la división. Quiero comentar de que cuando nosotros aprendimos a hacer las divisiones polinómicas, cuando estábamos en básicos, lo que hacíamos era lo siguiente. Por ejemplo, teníamos el lóbelo, algunos le decían la casita, no sé cómo es que le llamaban a esto, pero el verdadero nombre es óvelo. Y colocábamos polinomios donde se iban a dividir, por ejemplo, x al cuadrado más 6x más 5. Y aquí colocábamos x más 1, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hacíamos... Ingeniero, ¿sí? perdone, ¿será que soy yo o no? No puedo ver su pantalla. No sé si alguien ve. Sí se puede ver. Sí, mira. Ah, entonces es mi internet. Va, si quieres salga y vuelva a ingresar para que así... Bueno, entonces vamos a ver qué número multiplicado por x me daría x al cuadrado. A ver, ¿cuál sería? Sería x. Así es x. Entonces, x por x me da x al cuadrado, pero este x también lo vamos a multiplicar por este. Entonces, x por 1 me daría x. Ahora, miren, para recordar un poco acerca de esto, recordemos cómo es que hacíamos las divisiones acá. Nosotros buscábamos un número que se acercara a ser este y que al multiplicarlo, lo que hacíamos era restarlo. Si ustedes se dan cuenta, los números, acá los dos son positivos, pero cuando entra en la división lo que se hace es una resta. O sea, se va a cambiar los signos cuando entra en el óvelo. Entonces, al multiplicar x por más x, me da más x al cuadrado, pero cuando entra en el óvelo se cambia el signo. X por más 1 nos daría x, pero como es negativo, por la resta que vamos a hacer acá, entonces le cambiamos el signo. Aquí x al cuadrado menos x al cuadrado me da 0. 6x menos x me daría 5x. Ya puedo bajar este número. Ahora buscaríamos un número que multiplicado por x me dé 5x. ¿Cuál podría ser ese número? 5. 5, así es. Entonces vamos a colocar el 5. 5 por x me daría 5x y 5 por 1 nos daría el número 5. Como este es positivo, entonces más 5 más x me daría más 5x. Cuando entra se cambiaría la simbología. Y aquí 5 más 5 por más 1 me da más 5. Cuando entra se cambia el signo. Entonces aquí lo que nos va a quedar, vamos a dejar las respuestas de la siguiente manera. Cociente, punto y coma, residuo. Así es como vamos a colocar los resultados. El cociente en este caso es x más 5 y el residuo sería el número 0. No sé si hay alguna duda en cuanto a este procedimiento. Por favor, pueden hacer sus preguntas. En la primera no le comprendí, ingeniero. ¿Perdón? Donde solo dividió x. Al x, es que nosotros siempre teníamos que buscar el primer número, ¿verdad? Que nos diera x al cuadrado. Entonces nosotros hacíamos la pregunta, ¿qué valor multiplicado por x me da x al cuadrado? Y dijimos x, porque x por x me da x al cuadrado. Pero los números que voy colocando aquí no solamente se van a multiplicar con x, sino se van a multiplicar por todos los términos que tengamos acá. Entonces, x por x me da x al cuadrado y x por 1 me daría x. Entonces, aquí cancelamos el x al cuadrado. Y aquí 6x menos 1 me daría 5x. Y ya podemos bajar este 5. Ahora preguntábamos qué valor multiplicado por x me da 5x. Y ese solamente es el número 5. Porque 5 por x me da 5x. Y 5 por 1 me da 5. Recuerden que cuando entra en el óvelo se va a cambiar el signo. Más 5 por x me va a dar 5x. Cuando ingresa se vuelve menos 5x.
Más 5 por 1 me da más 5 y cuando ingresa se cambiaría porque ya sabemos que lo que hacemos dentro del ovelo es una resta, por eso es de que se cambian los signos. ¿Ya? Sí, ingeniero. Bueno, hay un algoritmo para ver estas situaciones, es el algoritmo de la división polinómica. El algoritmo de la división polinómica nos dice lo siguiente, que lo vamos a copiar acá para que ustedes lo observen. Dice, si P y X son dos polinomios, y si P de X es diferente de 0, entonces existen polinómicos únicos tales que Q de X y R de X, tales que la función de X es igual a P de X por Q de X más R de X, donde R de X es igual a 0 o el grado de R de X es el grado menor de lo que tenemos acá, de P de X. El polinomio Q de X es el cociente y R de X es el residuo en la división de la función entre P de X. Diciéndolo en otras palabras, sí, esto es la prueba de la división. Ustedes se dan cuenta, si yo multiplico X por X más 1 y le sumo el residuo, me tendría que quedar lo que está dentro del óvelo, el X al cuadrado más 6X más 5. Eso es lo que está diciendo prácticamente en la prueba. El R representa el residuo, que sería lo que tenemos acá, y el Q de X va a representar el cociente, que es el resultado que nosotros tenemos acá. Ahora yo quiero que se den cuenta de esto. Cuando yo dividí, aquí en este lado de la división, teníamos un grado 2 polinómico, porque el exponente más grande era grado 2. Pero en el cociente el grado es menor. Si yo tengo aquí 2, el grado acá es 1. ¿Por qué? Porque se restaron los exponentes en este caso. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Que si nosotros tenemos el grado del residuo, el polinomio del cociente y el residuo en la división entre P de X, donde el residuo es igual a 0 o el grado menor de R de X es menor al grado de P de X, que eso es lo que nos está diciendo aquí. Que si ustedes observan, el grado que tenemos acá va a ser menor al grado que teníamos en la división. Entonces, viendo estos algoritmos que nos ayudan a comprobar, quiero comentarles de que podemos ir haciendo otros ejemplos para poder visualizar este tipo de operaciones. Por ejemplo, que yo tuviera x al cuadrado más 7x más 2, por ejemplo, y esto se esté dividiendo por x más 1. Noten que el grado del polinómico es 2. Vamos a ver que a la hora de ir reduciendo, pues el cociente va a reducir su grado polinómico y el residuo también de igual manera. A ver, ¿qué valor multiplicado? Pero vamos a colocar un signo negativo acá para que, acá y acá, para que así ustedes miren algunas variaciones con los ejemplos. A ver, ¿qué valor multiplicado por x me da x al cuadrado? X cuadrado. Solo el x, porque x por x me da x al cuadrado. Y x por 1 me daría x. Ahora, miremos los signos. Más x por más x da más x al cuadrado, pero cuando ingresa se cambiaría. X por menos 1 me da menos x, pero cuando ingresa se cambia. Aquí cancelamos. Menos 7x más x me daría menos 6x y ya podemos bajar el número 2. Ahora, ¿qué valor multiplicado por x me da 6x? A ver, alguien que me pueda decir el valor que multiplicado por x me da 6x. 6. Así es, el número 6. Entonces, 6 por x me da 6x y 6 por 1 me daría 6. Ahora, recuérdense que lo que yo estoy buscando siempre es que el primer término se cancele. Entonces, yo voy a necesitar que este sea un positivo para que se pueda cancelar. Coloquemos negativo, menos 6 por x me da menos 6x, cuando ingrese se vuelve positivo. Menos 6 por menos 1 me da más 6, pero cuando ingresa se cambiaría así. Entonces aquí se cancela y menos 6 más 4 me daría, menos 6 más 2 me daría menos 4.
Entonces mi respuesta, como aquí ya no puedo seguir la división y quiero ser enfático en esto, ya no puedo seguir haciendo la división. ¿Por qué? Porque el grado de polinomio que tengo acá es menor que el que tengo acá. Y cuando el grado de polinomio que tengo acá es menor que el que tengo acá, yo ya no puedo continuar. Por lo tanto, mi resultado va a ser x menos 6 en el cociente y el residuo que sería menos 4. Ahí tenemos ya un resultado. Si hay dudas, por favor, pueden ir preguntando. Si no, yo continúo. Muy bien. Ya que no hay dudas, pues voy a continuar y voy a hablar acerca del teorema del residuo. El teorema del residuo nos dice que nosotros podemos encontrar el residuo de una operación como la que tenemos acá sin hacer todo este procedimiento. Por ejemplo, ¿de qué manera lo podríamos encontrar? Vamos a ver cómo lo podríamos encontrar si yo tuviera, por ejemplo, el grado de polinomio que fuera x al cuadrado, f de x es igual a x al cuadrado más, perdón, menos 7x más 2. Y en el caso del otro término que fuera q de x es igual a este término que tengo acá que sería x menos 1. Entonces aquí me dice esto. Yo puedo encontrar el teorema del residuo de la siguiente manera. O puedo encontrar mi residuo, perdón. Dice que si un polinomio f de x se divide entre x menos c, entonces el residuo va a ser f de c. O sea, yo ya tengo este x menos c, que lo tengo acá. Entonces lo voy a igualar a 0 y voy a despejar. En el caso de c, en este caso sería 1, ¿verdad? Entonces despejando, vamos a sumar en ambos lados el 1. Y noten lo siguiente, que si yo sustituyo este 1, lo que me quedaría al momento de sustituir el 1 en el polinomio sería el residuo. Recuerden que aquí nos quedó de residuo menos 4. Entonces van a observar que al sustituir me va a quedar un residuo 4. 1 al cuadrado es 1, 7 por 1 es 7, más 2. Y ahora miremos acá, 1 más 2 es 3. 3 menos 7 sería menos 4. Entonces, efectivamente, observamos que al momento de tener una expresión, igualarla a 0 y despejarla, lo que nos va a quedar es el residuo. Miren, el residuo nada más. Para que ustedes vayan observando. O sea, si a nosotros en el examen nos pidieran que encontráramos el residuo de una expresión, yo no necesitaría hacer toda esta expresión porque con el teorema de residuo yo ya puedo llegar a ese residuo. ¿Estamos de acuerdo? Si hay dudas pueden preguntar. Y si no, pues continúo. Bueno, entonces miremos ahora el siguiente teorema que se llama el teorema del factor. Ahora noten lo que nos dice el teorema de factor. Dice que un polinomio f de x tiene un factor x menos c si y solo si cuando a la hora de hacer lo mismo del teorema de residuo me queda un residuo 0. Entonces a eso cuando nos queda un residuo 0 es a lo que nosotros vamos a conocer como factor. Y en este caso, pues, tomando en idea la primera, ya que la primera que hicimos nos quedó residuo 0, voy a tomar este ejemplo, que sería f de x es igual a x al cuadrado más 5x, no, más 6x más 5, ¿verdad? Más 6x más 5. Y en el caso del factor aquí tendríamos que sería x menos 1. Y lo igualamos a 0, nuevamente despejamos x y ya nos da resultado. Entonces venimos a sustituir el 1 y aquí nos quedaría 1 al cuadrado más 6 por 1. Vamos a ver. Perdón. Yo había colocado menos 1, pero es más 1, x más 1. Entonces aquí nos quedaría x menos 1. Solo voy a cambiar este signo que tenemos acá. Bueno, miremos entonces.
Menos 1 al cuadrado sería 1 positivo, más 6 por menos 1 me daría menos 6, más 5. Entonces, 1 más 5 me da 6, y 6 menos 6 me daría 0. Entonces, yo puedo decir, menos 1, x menos 1 es factor. ¿Por qué es factor? Porque a la hora de sustituirlo la función, me dio un resultado 0. Que esas son las cuestiones que quiero que miremos en este caso. Tenemos ejercicios. Antes de hacer lo último de la división sintética, nos vamos a ir a hacer los ejercicios. Observemos en este caso, pues encuentro el cociente y el residuo si se divide f de x entre p de x. Vamos a hacer uno o dos de estos para que ustedes tengan ejemplos para realizar. Por ejemplo, yo voy a hacer la número 2. Miremos, aquí nos pide que encontremos el cociente y el residuo. Lo vamos a tener que hacer por la división polinómica. Entonces, comenzamos con esto. Entonces, vamos a colocar primero el óvelo. Y vamos a colocar a f de x dentro del óvalo. Porque aquí dice si f de x se divide entre p de x. Entonces, aquí sería 3x a la cuarta más 2x al cubo menos x al cuadrado menos x menos 6. Y acá va a ser x al cuadrado más 1. A ver, ¿qué número multiplicado por x al cuadrado me da 3x a la cuarta? A ver, ¿qué resultado nos daría esto? Sería 3x cuadrado. 3x al cuadrado, ¿verdad? 3x al cuadrado por x al cuadrado nos daría 3x a la cuarta. Ahora, 3x al cuadrado por 1 nos daría 3x al cuadrado. Miren, noten lo siguiente, que como no me dio x al cubo, yo dejé su espacio. Siempre voy a respetar los espacios. Y coloqué término semejante con término semejante. Ahora, 3x al cuadrado por x al cuadrado me va a dar 3x a la cuarta, pero como los dos son positivos, dentro del óvalo se cambiaría el signo. 3x al cuadrado por 1 me va a quedar 3x al cuadrado, pero cuando entre en el óvulo se cambiaría el signo. Entonces aquí ya me queda 0. Este ya lo podemos bajar. Menos 3 menos 1 me daría menos 4. Podemos bajar este x porque ya nos dimos cuenta que aquí no hay un término, entonces se va a ir salteando poco a poco. A ver, ¿qué valor multiplicado por x al cuadrado me da 2x al cubo? ¿Cuál sería? 2x. 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 2x por x al cuadrado me da 2x al cubo. Miremos de una vez con signo. Como los dos son positivos, cuando ingresa se vuelve negativo. 2x por 1 me va a dar 2x. Los dos son positivos. Entonces me da un resultado positivo, pero cuando entra en el óvalo se cambiaría. Entonces aquí se cancela esto porque 2 menos 2 me da 0. Este lo podemos ir bajando. Y menos 2 menos 1 me daría 3x. Podemos bajar este 6 ahora. Ahora, ¿qué valor? Noten que todavía tengo que el exponente, el grado de polinomio que tenemos aquí es de grado 2 y el grado que tenemos aquí es de grado 2. Eso significa que todavía puedo seguir haciendo mi división. ¿Qué valor multiplicado por x al cuadrado me da 4x al cuadrado? 4x. 4 nada más. 4 nada más, porque 4 por x es 4x al cuadrado. Entonces, 4 por x al cuadrado me daría 4x al cuadrado. Y 4 por 1 me daría 4. Miremos, para que esto se pueda cancelar, yo necesito que este sea positivo. Entonces, cambiémosle signo acá. 4 por x al cuadrado me daría 4x al cuadrado. Cuando entra, se vuelve negativo, entonces no me sirve el signo positivo. Cambiémosle a negativo. Menos 4 por x al cuadrado me daría menos 4x al cuadrado, pero cuando ingresa se cambia. Menos 4 por más 1 me daría menos 4, pero cuando ingresa se cambia. Entonces aquí se cancela. Menos 6 más 4 me daría menos 2. Y noten lo siguiente. Como este ya tiene un exponente menor al que tenemos acá, yo ya no puedo continuar haciendo mi división. Por lo tanto, mi resultado va a ser el cociente, punto y coma, y el residuo.
Ese sería nuestro resultado. Si hay dudas, pueden preguntar, por favor. Ingeniero, cuando dice menor, ¿cuál es el que está agarrando usted para ver qué es Y menor? cuando estamos del grado menor significa que el exponente sea más pequeño, porque aquí el exponente más grande que tenemos acá sería un exponente 1. En cambio aquí el exponente más grande que teníamos sería un exponente 2. Por lo tanto, este es menor a este. Es de un grado menor a este. Ay, muy bien. Solo quería ver cuál era el que tomaba. ¿Cuál exponente Sí. era el que tomaba? No se preocupe. Bueno, continuemos. Voy a tomar otro Ingeniero, más. Sí, dígame. Dígame. ¿Sí, joven? disculpe, estaba viendo en el ejercicio anterior, eh, ¿por qué puso -3 como resultado? -3. Vamos a ver en el anterior, dice usted. ¿Dónde -3? Este que tenemos aquí. Ah, es -4, sí. Ajá, sí. Fue un error mío. No sé por qué puse, tal vez por ver este 3 acá, pero es -4. Este lo colocamos aquí y este lo colocamos acá. Sí, gracias. Ok, ingeniero. Muy bien. Entonces, continuemos. Estamos viendo ahora la número 8. Y nuevamente vamos a colocar el óvelo. Recuérdense que vamos a hacer f de x entre p de x. Entonces aquí nos quedaría 7x al cuadrado más 3x menos 10. Y acá nos quedaría x al cuadrado menos x más 10. ¿Qué valor multiplicado por x al cuadrado me da 7x al cuadrado? 7. 7. Muy bien. Entonces, 7 por x al cuadrado me da 7x al cuadrado. De una vez los signos, aquí los dos son positivos. Entonces, cuando entra se cambia, menos 7x al cuadrado. 7 por x me da 7x. Como es positivo o negativo, nos da negativo. Cuando entra se invierte, sería positivo. Y 7 por 10 me daría 70 positivos. Entonces, cuando entra se cambia. Noten que este valor que voy colocando aquí se va a multiplicar por todos los que tengo acá. Lo mismo hice con todos. Pero como acá tenía 3, se iba a multiplicar por los 3. Entonces 7x al cuadrado menos 7x al cuadrado me da 0. Esto nos daría 10x. Menos 70 menos 10 me daría 80. Ahora miren, ¿cuál es el grado de polinomio que tenemos acá? El grado de polinomio sería grado 1. ¿Y cuál es el grado de polinomio que tenemos acá? Grado 2. Por lo tanto, como este es menor a este, ya no puedo seguir haciendo mi división. Entonces, mi cociente va a ser 7 y mi residuo va a ser 10x menos 80. ¿Dudas? ¿No? Bueno, Ingeniero, perdone, y si en el dado caso fuera el x2, fuera menos. ¿este fuera menos? Ajá. A este, Sí. entonces continúo. Hasta que este sea menor a este, termino. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Observemos, aquí tenemos el teorema para hallar el residuo. Y observemos aquí entonces, en este bloque nos dice, usa el teorema de residuo para hallar f de c. Entonces esto no es muy complejo. Vamos a hacer nuevamente 2. Aquí es demasiado sencillo lo que tenemos que hacer. Porque aquí nos están diciendo que c es 3. Entonces utilicemos el teorema de residuo, que dice que en lugar de x coloquemos el valor de 3. Entonces aquí nos daría 2, 3 al cubo, más 4, 3 al cuadrado, menos 3 por 3, menos 1. ¿Cuánto nos daría este resultado, por favor? ¿Alguien ya tiene el resultado? A mí me da 80.
80. Muchas gracias. Bueno, entonces con eso ya terminamos. Era lo único que teníamos que hacer. Encontrar el residuo. Miremos ahora aquí con este. Aquí sería, en lugar de x vamos a colocar menos 2. Aquí sería menos 2 a la cuarta, menos 3 por menos 2 al cuadrado, menos 12. ¿Cuál sería el resultado de esto? ¿16? 16. Este sería el residuo en este caso. Entonces miren que no había ninguna complejidad en este ejercicio. Ahora en el siguiente bloque nos dice que usemos el teorema del factor para demostrar que x menos c es un factor. Entonces voy a hacer nuevamente 2 por la misma situación de tiempo. Vamos a ver. Vamos a tomar la número 14. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a sustituir el 2 en lugar de x. La diferencia entre el teorema del factor y el teorema del residuo es que el teorema del factor nos tiene que dar un resultado 0 para comprobar que es un factor. Entonces, ¿cuánto nos daría esto, por favor? Sería 8 más 4, 12 más 10, 22, menos 22 es 0. Efectivamente nos da 0. Entonces nosotros podemos decir de que ya que c es 2, entonces x menos c, que es igual a x menos 2, es un factor. Eso es lo que nosotros tenemos que ir diciendo. Nada más, es lo único. Ya que comprobamos de que sí nos dio 0. Vamos a hacer la número 18. Nuevamente hacemos lo mismo, nos están dando la función y el c, que significa 0. Entonces aquí sería 2 a la cuarta, menos 3 por 2 al cubo, más 5 por 2, menos 2. ¿Cuánto nos da ese resultado? Vamos a ver, 2 a la cuarta sería 16. 2 al cubo serían 8. Por 3 sería 24. A ver, 16 menos 24. Aquí serían 10 menos 2. Entonces 16 más 10 serían 26, menos 2 sería 24, menos 24 nos daría 0. Efectivamente, entonces x menos c, o sea, x menos 2, es un factor. Esto es lo que nosotros diríamos en este caso. Por lo tanto, x menos 2, eso significan los 3 puntitos, por lo tanto, x menos 2 es un factor. Si hay dudas, por favor, pregunten. La idea es que vayamos resolviéndolas. Dar 0. ¿Perdón? Siempre tiene que dar 0. Sí, si es factor, siempre tiene que dar 0. Si no diera 0 es porque no sería un factor, sino sería un residuo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora miremos acá. Encuentra un polinomio f de x con coeficiente principal 1 que tenga el grado y los ceros dados. Eso es lo que nos dice en este caso. Perdón. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que nos van a dar algunas expresiones que nos van a dar el grado y los ceros dados. Voy a hacer la número 20 y quiero que vayan observando ustedes esto. Cuando nos dice que encontremos un polinomio con coeficiente principal, vamos a estar trabajando con esta expresión de f de x es igual a, que es el coeficiente principal, x menos el primer cero, por x menos el segundo cero, así sucesivamente los ceros que a nosotros se nos presenten.
Entonces, esto es lo que nos va a servir para resolver este ejemplo que tenemos acá. Solo permítame un momentito que subió. Además, entonces, noten lo siguiente, voy a copiar f de x es igual a x menos el primer cero. En el primer cero podemos colocar el menos 2 por x menos el segundo cero, que sería el más 2, por ejemplo, y x menos el tercer cero, que sería el 3. Aquí nos dicen que el coeficiente principal es 1. Entonces ya no hay necesidad de poner el a, porque ya sabemos que es 1. Entonces aquí x menos menos 2 nos daría x más 2 al operar. Aquí nos quedaría x menos 2 y acá nos quedaría x menos 3. Entonces, noten lo que vamos a hacer en este caso. Solamente es hacer el producto de estas expresiones que nosotros ya tenemos acá para encontrar los resultados. O sea que en este caso vamos a hacer un producto de los primeros paréntesis y el resultado lo vamos a multiplicar con el paréntesis que nos quedó en este caso. Ahí estamos. Bueno, entonces observemos. Si yo multiplico estos dos, yo sé que hay un producto notable entre estos dos porque los dos paréntesis tienen las mismas cantidades, pero los signos que los separan son diferentes. Entonces esto sería un producto notable de una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada del primero, que sería x al cuadrado, menos la raíz cuadrada del segundo, que sería 4. Entonces, si ustedes hacen esta multiplicación, lo que les quedaría es x al cuadrado más 4. Ahora vamos a hacer una operación, una multiplicación horizontal con lo que vamos teniendo aquí para ir teniendo los demás resultados. Por ejemplo, aquí nos va a quedar x al cuadrado por x, nos daría x al cubo, notando que es de grado 3 el polinomio. X al cuadrado por 3 nos daría 3x al cuadrado. Miremos, ya multipliqué el x al cuadrado por todo, ahora multipliquemos el menos 4 por todo. Menos 4 por x me quedaría menos 4x, y menos 4 por menos 3 nos daría resultado de más 12. Si ustedes se dan cuenta, todos los términos no son semejantes, no se pueden sumar, por lo tanto, aquí está la función polinómica de grado 3, que tiene ceros en más menos 2 y en 3. Esto es muy fácil de poder visualizarlo. Si nosotros colocamos esto en GeoGebra, ustedes van a notar precisamente que aquí nos va a quedar esos ceros a la hora de sustituir este polinomio. Solo vamos a esperar que abra GeoGebra para poder visualizarlo. Bueno, si me ayudan a recordar, el polinomio que nos quedó es x al cubo. Vamos a hacer que se abrieron 2. Menos 3x al cuadrado, menos 4x más 12. Ayúdenme a recordar esto. Entonces vamos a colocar f de x. F de x es igual a x al cubo menos, ¿qué habíamos dicho? 3x al cuadrado. Menos 3x al cuadrado. Ajá. Menos 4x más 2. 4x más 2. Ahora, más 2, 12, vamos a ver si... 12. 12. Ah, muy bien. 12. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, los ceros que habíamos dicho estaban en 2 positivo, en 2 negativo y en 3. Entonces, miren, 2 negativo, 2 positivo y en 3. O sea, que sí se cumple la condición que nosotros habíamos dicho que esos eran ceros del polinomio que nosotros tenemos en ese caso. Solo voy a tomar un recorte para que ustedes puedan tener una visualización gráfica de esto. Y lo vamos a colocar aquí. Ahí estamos. Que está en menos 2, en 2 y en 3. Y el grado del polinomio es grado 3, como lo dijimos al inicio. Bueno, miremos entonces. La misma instrucción es de la 19 a la 24. Yo me voy a ir de una vez con la 24.
La 24 me están diciendo que es un grado 4 y los ceros son estos, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces vamos a colocar que la función polinómica se va a representar de la siguiente manera. F de x es igual a el coeficiente principal, x menos el primer cero, x menos el segundo cero, x menos el tercer cero y x menos el cuarto cero. El coeficiente principal, ya nos lo habían dicho acá, que el coeficiente principal es 1. Entonces ya sabemos de que solamente el a es 1, ya no hay necesidad de ponerlo. Pero sí que el primer cero es menos 3, el segundo cero es 0, el tercer cero es 1 y el último que sería 5. Podemos simplificar esta función, x menos 3 nos quedaría x más 3. Por ejemplo, yo aquí sí puedo operar. ¿Cuánto es x menos 0? Me daría x y lo voy a colocar al inicio porque nos queda un monomio. Acá nos va a quedar x menos 1 y x menos 5. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los productos. Vamos a multiplicar a estos primeros y después estos. Y después multiplicaríamos los resultados. Entonces multipliquemos, x por x nos daría x al cuadrado. Y x por 3 nos daría 3x. Ahora un producto horizontal acá, multipliquemos el x por todo y después el menos 1 por todo. X por x nos daría x al cuadrado. X por menos 5 nos daría menos 5x. Menos 1 por x nos daría menos x. Y menos 1 por menos 5 nos daría más 5. Miremos qué se puede sumar aquí. Se pueden operar estos términos que nosotros tenemos acá. Podemos simplificarlos. Entonces los vamos a simplificar antes de proceder a hacer el producto que tenemos de los resultados. Por ejemplo, nos va a quedar x al cuadrado. Menos 5 menos x nos va a dar menos 6x. Y acá más 5. Bueno, ahora multipliquemos de forma horizontal. Este lo voy a multiplicar por todo y después este por todo. Entonces aquí nos quedaría x al cuadrado por x al cuadrado nos daría x a la cuarta. X al cuadrado por menos 6x nos daría menos 6x al cubo. 3x, ya multipliqué el x al cuadrado. Ah, no, todavía nos hace falta por el 5. X al cuadrado por 5 nos quedaría 5x al cuadrado. Entonces noten, este x al cuadrado ya los multipliqué por todo. Ahora voy a multiplicar 3x por todo. 3x por x nos daría 3x por x al cuadrado, perdón. 3x al cubo. 3x por menos 6 nos daría menos 18x al cuadrado. Y 3x por 5 nos daría 15x. Entonces, miremos acá, podemos sumar x al cubo con x al cubo, x al cuadrado con x al cuadrado, para reducir términos semejantes. Entonces, aquí nos quedaría x a la cuarta, menos 6x al cubo más 3x al cubo nos va a quedar menos 3x al cubo. Ahora, 5x al cuadrado menos 18x al cuadrado nos va a quedar menos 13x al cuadrado. Y el 15x solamente lo copiamos. Y ese sería el resultado de lo que nosotros tenemos acá. Si hay dudas, por favor, pueden hacer sus preguntas en este momento. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, continuemos entonces. Ahora sí vamos a necesitar el concepto de la división sintética. Entonces, esto sí lo vamos a copiar aquí para que ustedes vayan observando cuál sería las directrices para poder realizar una división sintética. Vamos a bajar un poco más para copiar esta parte.
Que esta es otra forma de hacer las divisiones, inclusive es más corta que la polinómica. Pues. Entonces acá nos dice directrices de división sintética de a a la n, x a la n, a n menos 1 por x a n menos 1, hasta a1 por x y a sub 0, entre un valor de x menos c. Entonces dice, empiece con lo siguiente, escribiendo los ceros para cualquier coeficiente faltante. Entonces miren, aquí lo que voy a ir escribiendo primero es los coeficientes, no los x, solo los números. A sub n menos 1, a sub n menos 2, etcétera, hasta llegar a sub 1 y a sub 0. Siempre vamos a respetar los espacios. Y este x menos c lo vamos a igualar a 0 y vamos a despejarlo. Y este c es el que nosotros vamos a colocar acá. Bueno, dice después multiplique a sub n por c. O sea, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Este valor, como no tiene con qué sumarse, se baja. Después voy a multiplicar esto por lo que tenemos en c. Los operamos y lo bajamos. Después lo voy a multiplicar por c. Lo operamos y lo bajamos. Y así nos vamos hasta que llegamos al último resultado. Lo que nos queda en el último resultado va a ser a lo que nosotros vamos a llamar residuo. Eso es lo que nosotros vamos a llamar como residuo. Después dice multiplique B1 por C y ponga el producto CB1 bajo A sub n menos 2. Entonces lo que va a suceder en este caso es de que ya cuando nosotros tengamos un resultado, ya va a ir bajando el nivel de que teníamos. Por ejemplo, si aquí teníamos nivel 5, el resultado que nosotros tenemos acá va a ser ya nivel 4. Si nosotros aquí tenemos nivel 3, ahora va a ser nivel 2 y así sucesivamente. Continúe el proceso de las flechas hasta obtener la suma R es igual a sub 0 más C por B sobre 1, que es esto lo que nosotros tenemos. Para los coeficientes que nos quedan, o sea, los resultantes que tenemos acá, noten que si aquí teníamos x a la n, aquí se le va a restar un exponente, que era lo que les estaba diciendo. A este se le va a restar otro exponente y así sucesivamente. Y el residuo sería el último término. Miremos un ejemplo para que lo podamos ver más de forma más directa. Vamos a ver, aquí tenemos esta parte. Aquí nos dice, use la división sintética para hallar el cociente y el residuo si el primer polinomio se divide entre el segundo. Eso es lo que nos están diciendo acá. Entonces miremos la número 26. Y vamos a observar cómo nos quedaría esta operación. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar lo que estábamos señalando. El lóbulo ahora que vamos a representar aquí va a estar de esta manera. Y primero voy a copiar los coeficientes del primer término, que sería 3, 10. Noten que solamente estoy copiando los números. Menos 7 y 8. Ahora a este término, era lo que yo decía, lo igualábamos a 0 y lo despejábamos. Vamos a tomar el x más 4, lo voy a igualar a 0 y lo voy a despejar. Entonces, este es el término que voy a pasar a colocar aquí. Entonces, miremos, pues. El 3 no tiene con qué sumarse, lo bajamos. 3 por menos 4, aquí nos va a quedar menos 12. Ahora voy a operar estos dos. 10 menos 12 me va a quedar menos 2. Ahora voy a multiplicar menos 2 por menos 4. Nos daría 8 positivo. 8 menos 7 nos daría 1. 1 por menos 4 nos da menos 4. Y 8 menos 4, pues nos va a dar 4 positivo. Este último es el residuo. Entonces, como a mí me están pidiendo el cociente y el residuo, recuérdense que el grado polinómico que teníamos aquí era 3. Ahora vamos a representar esto como grado 2. O sea que sería 3x al cuadrado. Miren, abajo de grado a grado 2. Como aquí es negativo, menos 2x más 1. Que sería el cociente, y el residuo sería este número 4. Entonces, nótense que aquí esta división sintética es más corta que la división
polinomio. Si hay dudas, por favor pueden preguntar. ¿No hay dudas? ¿Y qué va a hacer otro ejemplo? Sí, voy a hacer otro ejemplo, no se preocupen. Gracias. Bueno, miremos, voy a tomar el último para que, porque aquí como va aumentando su término, ¿verdad? Va siendo un poco más complejo. Miremos aquí el último. Comenzamos siempre con el óvelo. Y vamos a copiar los coeficientes de cada término que tenemos acá. Entonces miremos, pues. Por ejemplo, si no hubiera un número, por ejemplo, si yo tuviera x al cubo y no estuviera x al cuadrado, yo colocaría 0 porque no estaría x al cuadrado. Pero aquí sí está este 6, por eso es lo que lo vamos a colocar. Pero si no estuviera, sino que se saltaría de una vez a esto, yo respetaría su espacio y colocaría 0. Que eso es algo importante para que ustedes lo sepan. Aquí el 3, miren, exponente 3, exponente 2, exponente 1, y acá cuando no se tiene exponente. Ahora, por ejemplo, si yo tuviera x al cubo, 2x aquí, entonces tendría que ser 1 para el exponente 3, 0 para el exponente 2, y menos 2 para el exponente 1. Siempre vamos a respetar los espacios. Pero eso vuelvo a repetir para que ustedes lo vayan tomando en consideración. Bueno, vamos a tomar este valor, lo vamos a igualar a 0 y vamos a despejar. Entonces aquí nos va a quedar 1/3. Y ese es el valor que vamos a colocar aquí. Voy a tomar el 9. Ahora, ¿cuánto sería 9 por 1/3? A ver, van a ayudar ustedes con su calculadora para que se escuche la participación de ustedes. ¿Cuánto es 9 por 1/3? Yo sé la respuesta, pero quiero escucharlos. 3. 3. Muy bien. Entonces ya operamos esto. 3 menos 6 es menos 3 por 1/3. ¿Cuánto nos daría? A ver. Nos daría 1. Negativo. Menos 1. Así es. Y 3 menos 1 nos da 2. Y 2 por 1/3 nos daría 2/3. Ahora, ¿cuál sería el resultado aquí? Menos 4 más 2/3. ¿Cuánto nos da? Menos 6, perdón, menos 8/3. ¿Cuánto me dijo? Menos 8/3. Menos 8/3. Y en decimales serían menos 2.66. Lo dejamos en fracción. Siempre vamos a dejarlo en fracción. Vamos a ver. 12. Menos 12. Más 2. Y por favor, revisemos nuevamente. Yo no sé si estoy equivocado, pero creo que queda otro resultado. Según veo, vamos a ver. Menos Digo, 12 por más 2 o por 1/3. ¿Cuánto? Menos 10, ¿va? Por 1/3 dijo, ¿verdad? No, Menos sería 10 tercios. menos 4 más 2/3. ¿Es menos 10/3 o no? A mí me sale menos 2/3, menos 10/3, menos 10/3. 10/3, sí, para mí, yo creo que ese sería el resultado. Sí, así es. Bueno, miremos entonces aquí, teníamos grado 3, ahora esto va a ser grado 2, grado 1, grado 0, y el residuo sería menos 10/3. Este sería el resultado de esta división sintética. Muy bien. Continuemos. Creo que alguien escribió algo aquí. Vamos a ver. Sí. Bueno, entonces observemos. Que a esa casi no la comprendí. A ver, dígame en dónde se perdió. En todo. Bueno, el procedimiento sigue siendo lo mismo, solo que ahora tenemos fracción, ¿verdad?
El 9 lo bajamos. 9 por 1/3. Si usted multiplica esto, le va a quedar 3. Entonces, menos 6 más 3 me va a quedar menos 3. Menos 3 por 1/3 le va a quedar menos 1. 3 menos 1 le va a quedar 2. 2 por 2/3 le quedaría 2/3. Y menos 4 más 2/3 le queda menos 10/3. Entonces, como este es de grado 3, aquí estos resultados que tenemos aquí le vamos a bajar de grado. Va a ser grado 2, grado 1, grado 0 y el residuo. Eso es lo único que hicimos. ¿Ya? Sí, te lo digo. Muy bien. Va, miremos ahora en el siguiente caso. Nos dice, use la división sintética para hallar la función f de c. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a bajar un poquito. Aquí voy a hacer la 34 y la 40 porque me parecen las más apropiadas. Miremos aquí. 4. Nos dice f de x es igual a menos x al cubo más 4x al cuadrado más x y c es igual a menos 2. Entonces aquí nos dice que usemos la división sintética para hallar el f de c. En este caso el f de c nos está diciendo es el residuo. Eso es lo que nos está diciendo, que hallemos el residuo. Cuando nos dice f de c, es residuo. Recuérdense de eso, que es lo que nos interesa en este caso. Entonces aquí es menos 1, 4 y 1. Y el c lo vamos a colocar aquí. Entonces bajamos el menos 1. Menos 1 por menos 2 nos va a quedar 2 positivo. 4 más 2 nos daría 6. Por menos 2 me daría menos 12. Y 1 menos 12 me daría menos 11. Eso significa que f de c, f de menos 2, es igual a menos 11, que sería prácticamente el residuo. No sé si está claro. ¿Sí? Bueno. Ingeniero, ¿Sí? entonces el primer número solamente se va a bajar. El primer número siempre se baja. Ah, ok. Sí. Bueno, miremos entonces. Miremos la siguiente. Y quería hacer la última, la 40, porque este tiene un grado de dificultad un poco mayor. ¿Por qué tiene un grado de dificultad un poco mayor? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí me están dando ya un 0 con raíz, que eso sería un grado de dificultad un poco mayor. Entonces, observemos, vamos a ir colocando nuestro ovelo y vamos a ir haciendo nuestra división sintética. Noten acá, tenemos el coeficiente sería 1, aquí sería menos 3. Noten que no está el x con exponente 1, entonces yo le voy a agregar 0, respetando su espacio. Y acá vamos a colocar 1 más raíz de 2. Entonces, bajo el 1. Y 1 por esto me va a quedar 1 más raíz de 2. Entonces, miremos pues. Aquí vamos a tener que sumar término semejante con término semejante. Aquí los únicos que son semejantes es el menos 3 y el 1. Y este no es semejante porque este tiene raíz. Entonces, menos 3 más 1 es menos 2. Y la raíz solo la voy a copiar porque no es semejante a esto. Solo operamos los números que no tienen raíz. Ahora voy a tener que hacer el producto de estos dos. Vamos a hacerlo. Menos 2 más raíz de 2 por 1 más raíz de 2. Voy a hacer el procedimiento aquí para que ustedes lo miren. Si usted multiplica raíz de 2 por raíz de 2, le va a quedar como resultado 2 positivo. Si usted multiplica raíz de 2 por menos 2, nos va a quedar menos 2 raíz de 2. Ahora, si usted multiplica 1 por raíz de 2, le va a quedar 1 raíz de 2. Y 1 por menos 2 le quedaría menos 2. Entonces, bajamos el menos 2. Menos 2 raíz de 2 más 1 raíz de 2 nos va a quedar menos 1 raíz de 2. Y si ustedes se dan cuenta, estos son términos semejantes que los podemos operar. Menos 2 más 2 nos da 0.
Entonces el resultado de todo esto nos va a quedar raíz de 2. En la multiplicación de esto por esto nos da raíz de 2. Y 0 más raíz de 2, pues nos va a quedar raíz de 2. Así de sencillo. Ahora vamos a multiplicar esto por esto. Multipliquemos 1 más raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2. Y raíz de 2 por 1 nos va a quedar 1 raíz de 2. Y eso es lo que vamos a colocar aquí, miren. 2 más, raíz de 2 más 2. ¿Qué se puede sumar aquí? ¿Qué es semejante acá? Solo los números, ¿verdad? Entonces la raíz la voy a bajar. Y menos 8 más 2 nos va a quedar menos 6. Por lo tanto, f de 1 más raíz de 2 tiene su residuo, que es raíz de 2 menos 6. Ese sería nuestro resultado. No sé si está claro, por favor pueden preguntar. ¿Está claro? Ingeniero, solamente si puede volver a repetir el último procedimiento. ¿Este último? Sí, Pues- la verdad no entiendo. Sí, es prácticamente eso, en general. ¿De las multiplicaciones de raíces? Sí, por favor. Va, muy bien. El primero lo bajo. Eso es lo primero que vamos a hacer siempre. Ahora después multiplico este por este y nos va a quedar 1 más raíz de 2, porque 1 por cualquier cosa nos va a dar lo mismo. Ahora vamos a operar términos semejantes. Aquí yo no puedo restar 3 con la raíz de 2 porque uno es raíz y el otro no. Pero sí puedo restar número con número. Menos 3 más 1 me da menos 2 y la raíz de 2 solamente la bajé. Eso fue lo único que hice acá. Menos 3 más 1 es menos 2 y la raíz de 2 la bajé. Porque no es semejante a este. Ahora, este resultado que tengo aquí, lo tengo que multiplicar por este que tenemos acá. Entonces, por eso hice la multiplicación acá. Si usted multiplica raíz de 2 por raíz de 2, en su calculadora le va a salir 2. Porque raíz de 2 por raíz de 2 nos va a quedar raíz de 2 al cuadrado. O sea, se cancela la raíz con el cuadrado. Ahora, raíz de 2 por menos 2 nos va a quedar menos 2 raíz de 2. Eso fue la multiplicación que hice con estos dos. Ahora, 1 por raíz de 2 nos va a quedar 1 raíz de 2. Y 1 por menos 2 nos va a quedar menos 2. Entonces, coloqué la línea. Este no tiene con qué sumarse. Menos 2 más 1 me queda menos 1 raíz de 2. Y este lo bajamos. Pero si se da cuenta, estos dos números no tienen raíz. Entonces los puedo operar. Más 2 menos 2 me queda 0. Por lo tanto, mi resultado solo queda... y aquí hay un error, que es menos raíz de 2. Y vaya que usted lo señaló, porque si no, no me he dado cuenta de este signo. Entonces, el resultado es menos raíz de 2. Ahora, aquí nos cambia el signo acá. Menos raíz de 2 por raíz de 2 nos queda menos 2. Y menos raíz de 2 por 1 es menos raíz de 2. Ahí, esto sí nos cambia los signos. Entonces, nos va a cambiar un poco el resultado. Vaya que me dijo, así lo miramos. Por ejemplo, aquí, la raíz de 2, pues solamente la bajamos. Y estos dos se pueden operar, porque estos dos sí son números sin raíz. Menos 8 menos 2, aquí nos da menos 10. Ese sería el resultado que nosotros tendríamos acá. Entonces aquí sería menos raíz de 2, menos 10. Ese sería el resultado del residuo. No sé si quedó un poco más claro, joven, por favor, ¿me puede preguntar? ¿Joven? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, miremos ahora en este caso, nos dice, use la división sintética para demostrar que C es un cero de la función. ¿Qué es un cero de la función? ¿Cómo sé que es un cero de la función? Porque el residuo me tendría que quedar 0. Y si me queda 0, entonces es un cero de la función. Entonces vamos a copiar acá. Miremos aquí. Vamos a trabajar con el óvelo. Solo voy a esperar que... Ahí estamos. Vamos a señalar nuestro óvelo. Entonces aquí nos quedaría 4, 9 negativo, menos 8, menos 3 y 3. Entonces bajamos el 4. 4 por 3 nos daría 12
12 menos 9 nos daría 3 positivo. 3 por 3 nos daría 9. Menos 8 más 9 nos daría 1. 1 por 3 nos daría 3. Y 3 menos 3 nos daría 0. Entonces, cuando tenemos 3, este 3 es un 0 del polinomio. Es un 0 del polinomio. ¿Por qué? Porque el residuo que me quedó es 0. Por eso es de que sé que este valor que encontré es un 0 del polinomio porque el residuo quedó 0. ¿Dudas? No sé si hay dudas. No. ¿No? Miremos aquí. Aquí tendríamos otra expresión. Noten lo siguiente de este problema. Dice, encuentre todos los valores de k tales que f de x sea divisible entre el polinomio dado. Entonces, observemos. Y aquí es donde no nos están pidiendo que utilicemos división sintética, sino que lo que nos están pidiendo es que encontremos los valores de k. Eso es lo que nos está diciendo. Y nos dice que el valor de C, el valor de lo que tenemos acá sería uno de los ceros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es igualar esto a 0. Entonces si yo despejo aquí, vamos a sumar en ambos lados el 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ir sustituyendo cuando y es 0. Vamos a tener que k es 1. Eso es lo que vamos a ir colocando aquí para ir encontrando los valores de k, ¿verdad? Que es lo que nos están pidiendo en este caso. Solo voy a borrar aquí porque no puse el valor de k. Aquí sería 4k por 1 más 3. Entonces, 1 al cubo es 1 por k al cuadrado, nos va a quedar k al cuadrado. Menos 4 por k por 1 nos va a quedar menos 4k más 3. Entonces, podemos utilizar ya sea factorización o la fórmula cuadrática para encontrar los valores de k. Aquí es más fácil factorización. La raíz cuadrada del primero. Bajamos el signo. El producto de estos. Dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 4 sería 3 y 1. Entonces, aquí podríamos tener que k es al momento de igualarlos a 0, podemos encontrar los valores de k. El primer k sería 3 y el segundo k sería 1. Entonces aquí ya tendríamos los valores de k que me harían, estos valores que se pudieran dividir con este polinomio que tenemos acá. Vamos a ver. Bueno, voy a detener la grabación.